lo que es el árbol de búsqueda B-Tree. Este árbol, por si acaso, es una estructura de datos que se puede usar en otro tipo de programas, no solamente en bases de datos. Pero específicamente aquí se utiliza y es muy útil. Vamos a ver por qué. Los nodos hojas del índice están almacenados en un orden aleatorio. Vemos que cada nodo hoja, habíamos visto anteriormente, se encuentra ordenado cada bloque, sí, pero cada uno de ellos, cada bloque, cada cuadrito de tres, en este caso tres filas, en un bloque y no necesariamente está ordenado eh, ellos mismos, ¿no? Sino que están en función de los elementos que tienen por dentro, que son las referencias a la columna que están ordenando, ¿no? Y además, bueno, su posición en disco no corresponde a la posición lógica según el orden del índice, ¿no? Se almacenan de forma aleatoria. Entonces, aquí, bueno, hace una analogía con qué pasa si buscas una guía telefónica en el cual las hojas están mezcladas. Si buscas Sánchez primero y abres la guía telefónica e inicia por Rodrigo, pues nada te asegura que en la siguiente hoja pues, siga Sánchez, ¿no? Entonces debe haber un orden. ¿Y por qué debe existir este orden? Porque si no, pues va a ser, o sea, si vas a tener ordenado todo, estos nodos hojas de aquí, pero imagínate que inicias por este de acá, ¿no? En memoria este está el primero, luego este es el segundo y luego este es el tercero. Si quieres buscar algo que tenga, por ejemplo, la posición 18, pero tú inicias por acá, ¿no? La columna 218 está aquí, ¿no? Lo lógico es que sigas el siguiente, que es este de acá, y si no, pues recién seguirías ahí, no tiene sentido. Lo ideal sería que inicies por aquí, luego sigas por aquí, y luego aquí, ¿no? En caso de que no lo encuentres. Entonces, la idea es tener una forma rápida de poder llegar, ¿no? Cada uno de estos bloques. Para ello, una base de datos utiliza una estructura adicional que es un árbol de búsqueda equilibrado, ¿no? También que es llamado B-Tree. Vemos aquí un ejemplo con 30 entradas, 30 registros, cada uno agrupados en bloques de 3, ¿no? En cada nodo de hoja. Y cada uno de ellos están pues estructurados en forma de lista enlazada. O sea, todo está aquí y todo eso ahí, ¿no? Y ese es el orden lógico que tendrían cada uno de los elementos, pero necesitamos saber el orden que existe entre cada nodo para poder encontrar uno de estos nodos de forma rápida. Entonces, para eso nos estamos apoyando aquí de un árbol, que es esto de acá, que básicamente se encuentra equilibrado y nos da, tiene unos nodos también. Vamos aquí estos nodos, que básicamente tienen la información de inicio y final de cada uno de los bloques. Vamos a verlo más a detalle por aquí abajito. A ver si encontramos acá. Claro, aquí vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, este árbol B-Tree, que es este nodo de acá, tiene 4 números, 83. A ver, esto me corta, ya está, bueno, 83, 57, 53, 46. El 83 es el último número de este bloquecito de acá. El 57 es el último de este bloquecito de acá. El 53 de aquí y el 46 de aquí. Tenemos entonces como un índice, una guía que nos dice cuál va a ir primero, cuál va a ir después de ese, cuál va a ir después del otro y así, ¿no? Si este fuera nuestra base de datos o la indexación de nuestra base de datos, podríamos saber por cuál bloque, por cuál nodo hoja empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el menor, 46, y este 46 apunta a este bloque. Entonces sabemos que este bloque es el menor. El 53 sería el segundo menor, ¿no? Y es este bloque de aquí. Y así sucesivamente. Y de esa forma ya sabemos cuál bloque va primero y cuál bloque va después, ¿no? Ahora, este árbol B-Tree, ojo, no es un árbol binario, dado que no tiene dos elementos, tiene de hecho más.
Y algo importante de este árbol de acá es que nos permite de forma muy rápida poder consultar bloques sin necesidad de ir por el primer bloque de la lista. Además, algo importante también es que si se aplica un insert, o sea, se ingresa un nuevo registro, se elimina o se actualiza, eh, un registro que obviamente corresponda al índice, el árbol siempre se va a mantener equilibrado, de ahí su nombre, ¿no? Por lo tanto, no debería variar la cantidad de elementos o la velocidad con la cual se consultan entre elemento y elemento, a pesar de que haya más o menos, ¿no? Para realizar el recorrido de uno de estos árboles, como nos dice, como está en este ejemplo, eh, por ejemplo, en caso de que quisiéramos buscar el registro con la key 57, o sea, la columna 50, con la columna 2 que tenga el valor 57, voy a colocar aquí. ¿Cómo haríamos? Bueno, iniciamos por esta parte del árbol. Sabemos que esto está indexado, ¿no? Una columna, aquí tienes el 57, otros datos, ¿no? Este está indexado. Entonces, ¿cómo haríamos? Entraríamos a buscar en el árbol B-tree dicho índice. Para eso empezamos por acá. 39 es mayor a 57, que es lo que estamos buscando. ¿Mayor o igual? No. Entonces vamos al siguiente. 83 es mayor o igual? Sí, es mayor. En este caso, entonces vamos al bloque que nos indica, al siguiente nodo que nos indica, ¿no? Este 83, que es el caso, inicia por acá, entonces es este bloque. Entonces empezamos otra vez desde el último. 46 es mayor o igual, no. 53 es mayor o igual, no. 57 es mayor o igual, sí. Entonces vamos a este bloque de acá, ¿no? De nodo, este es un nodo hoja ya, entonces simplemente, bueno, como es igual, es este, ¿no? Pero en caso de que no fuese igual, igual tendríamos que iniciar desde el primero. 55 es el elemento, no. 57 es el elemento, ya, 57 sí es el elemento. Entonces este es, pero hay dos con 57, ¿no? Bueno, podría ser cualquiera de estos dos. Imaginemos que es este de aquí, ¿no? En este caso, dado que imaginemos que estuvieran haciendo un select where nada más, ¿no? Y esto no fuese una llave primaria, entonces tendríamos estos dos valores, ¿no? Y estas serían los dos elementos, ¿no? Tenemos acá las llaves, corresponden a las filas de la tabla. Tendríamos dos elementos. Y ahí está genial, ¿no? Vemos que rápido hemos llegado. No hemos tenido que consultar toda la lista enlazada para poder saber dónde estaban los registros, ¿no? Ahí vemos la potencia de realmente el indexado con este tipo de listas enlazadas y árboles B-tree. Bien. Bueno, aquí ya nos menciona el autor que el recorrido del árbol es una operación muy eficiente, es rapidísima. De hecho, es tan eficiente que incluso el autor dice que se refiere a ella como la primera potencia de indexación, ¿no? Funciona de manera casi instantánea, incluso con grandes volúmenes de datos. ¿Y esto por qué? Puesto que el árbol es equilibrado, ¿no? Dado que la profundidad del árbol siempre va a crecer lentamente, ¿no? A medida que se ingresan más datos de forma exponencial, el árbol no crece de forma exponencial. De hecho, me parece que crece de forma logarítmica. No estoy seguro, pero es muy lento. Entonces, de hecho, incluso el autor menciona que es poco común encontrar un árbol con profundidad de 6, ¿no? Y bueno, ya se va a ver en un apartado más adelante. ¿Qué se refiere con profundidad? Por si acaso. Es la cantidad de niveles que tiene el árbol. Por ejemplo, el árbol podría ser así. Tener acá otros dos nodos. Acá unos tres nodos, ¿no? Otros dos nodos. Vamos a poner un árbol X. Ya, este árbol de aquí tiene una profundidad de 3. Porque tiene un nivel, dos niveles, tres niveles. A eso se refiere con dos niveles. Bien. Ahora, índices lentos. A pesar de que este tipo de recorridos en el árbol, a través de los índices y la lista enlazada sea muy rápido y eficiente, hay casos en los que el índice no funciona.
Algunos, bueno, le han llamado índice degenerado, ¿no? Y como solución, a lo largo del tiempo se ha visto que reconstruir el índice, es decir, eliminarlo y volverlo a colocar en alguna tabla o una columna, se soluciona este problema. Y el autor nos dice que la razón real por la cual esto puede ocurrir es porque eh, la consulta esté mal construida y no sea el problema, el índice no sea el problema. Por ejemplo, nos dice que el primer elemento de un índice es lento siempre que el encadenamiento de nodos hojas no esté bien dado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que hemos visto de la búsqueda del valor 57, hemos encontrado que habían dos elementos que cumplían esta condición. ¿No? Si fuera un where y no fuera una llave primaria, encontraríamos dos valores, ¿no? ¿Qué problema existe? Que a veces podría ser de que esté sin valor, por ejemplo, 57 podría estar no solo en un nodo, hoja, o sea, no solo en un cuadrito, podría estar en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, etc. Y se tienen que validar todos esos para saber hasta dónde llega, ¿no? Ese 57. Entonces, bueno, la base de datos debe validar si existen más valores o no que cumplan con esos requisitos, ¿no? Por lo tanto, bueno, sigue por la lista enlazada únicamente, ¿no? Por lo menos algo bueno. La segunda causa de estos problemas es el hecho de que a veces no se consulte el índice y se consulte directamente la tabla. Dice que hasta un nodo hoja simple podría contener varias veces, incluso centenares, el valor buscado. Los datos de la tabla suelen estar diseminados entre varios bloques, no solo en uno, puede estar en varios. Y esto significa que se tiene que hacer un acceso adicional a la tabla por cada valor encontrado dentro del índice. Entonces, bueno, acá nos separa la búsqueda del índice en tres etapas. Uno es el recorrido del árbol que hemos visto. Dos es, bueno, buscar en los nodos hoja, a ver si en el nodo en el que estás existe y en los siguientes también, ¿no? Entonces hay que ir validando cada uno de ellos. Y finalmente es devolver los datos de la tabla, es decir, buscar los datos de la tabla ya con cada una de las llaves encontradas y devolverlos. El recorrido del árbol es, bueno, la única etapa que tiene acceso a un número ilimitado de bloques y corresponde obviamente a la profundidad del árbol. Y las otras dos etapas deberían tener acceso a muchos bloques que pueden ser la causa de la lentitud ante una búsqueda de un índice. Vamos aquí y vamos a explicar un poco mejor esto. ¿Ya? Entonces, el tema es que la primera etapa es la búsqueda en el árbol, ¿no? Buscamos, encontramos, llegamos a un bloque, ¿no? Esto es rápido y esto no debería ser causa de lentitud. La segunda etapa consiste en ir buscando a través de la lista enlazada y comprobando de que no haya más valores, ¿no? Que estamos buscando. En este caso 57. Imaginemos que hubiesen habido más bloques. Aquí la lista, que tienen el valor 57, 57, acá 57 y acá último 59, vamos a suponer. Entonces, hubiésemos tenido que recorrer este nodo, después pasar al siguiente, después pasar a este para poder entregar los datos. Pero aún falta algo, que es traer los datos de la tabla, porque aquí solo tenemos las keys, ¿no? Las llaves, que nos dicen a qué registro de la tabla pertenece. Entonces tenemos que acceder a las páginas, ¿no? Donde se encuentra alojado toda la información. Y ahí sí, ¿no? Recordemos que los índices son una copia únicamente de los valores de la columna y de las llaves. Entonces tendríamos que acceder y buscar en esa tabla, ¿no? Por este caso, por llaves. Y ya está. Pero son tres cosas. ¿Dónde puede estar el problema? El autor nos dice que puede estar en esta parte o en el acceso a las tablas.